Juan capítulo 5 versículo 1. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Y qué dice el 2? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es el 4? Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Dejémoslo hasta allí, mis amados hermanos. Estamos hablando de la parálisis, ¿cierto? Estamos hablando del Espíritu Santo, pero para llegar a esto, hermanos, estamos hablando de una parálisis. El martes tocamos el tema del paralítico, hermano, que los 4 amigos lo ayudaron y abrieron el techo y bajaron el paralítico, y cayó ahí en medio de la predicación donde Jesucristo estaba predicando, hermano. ¿Y qué pasó? El Señor se maravilló por la fe de ellos, no por la fe del paralítico, y se levantó, ¿cierto que sí? Y hablamos de que usted y yo tenemos que relacionarnos con personas que nos levanten la fe, con personas que nos ayuden a romper el techo, con personas que nos ayuden a mirar más allá, con personas que tengan una fe y ojalá mayor a la de uno. ¿Para qué? Para que ustedes nos acerquen más a Jesucristo. Estuvimos hablando de esas personas, de que a veces, hermano, usted también Dios lo usa para que lo levantar a otras personas, y otras personas Dios las usa para que lo levanten a usted. Y hablamos de que usted y yo a veces teníamos un consejo muy bueno para otra persona, pero nos aterrábamos porque estábamos viviendo una situación peor o difícil que la otra persona. A veces usted tiene un súper consejo: no haga esto, que hasta uno mismo se sorprende. A mí me ha sucedido. Y uno da un súper consejo, hermano, y cuando la persona se va contenta y todo y motivada, hermano, porque le rompiste el techo, y resulta que usted tiene un techo también como de bronce. ¿No le ha pasado, o a mí solo? ¿Cierto que sí? Entonces Dios va a usar personas, hermano, que te van a levantar la fe, que van a romper el techo. Dice la Biblia que Jesucristo, al ver la fe de ellos, hermano, se maravilló y levantó a ese paralítico. Estamos hablando de la parálisis, hermano. Mire, aquí en este pasaje, hermano, nos vamos a enfocar en ¿qué significa Betesda? ¿Alguien sabe qué significa Betesda? Pastor, Centro Misionero Betelda. ¿Por qué? ¿Casa de qué? No, casa de Dios es Betel. No, casa de misericordia. Betelda significa casa de la misericordia. Amén. Y cuando la palabra, mire, ¿por qué se toma el tiempo de explicar de cómo se llamaba, hermano, el estanque? Era porque eso tipifica la iglesia. Ese lugar tipifica la iglesia. ¿Y dónde estaba, hermano? Allí dice que estaba. ¿En dónde estaba? Había un estanque cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermano, mira, esto tipifica toda la iglesia. Amén. Quiero que me preste atención, no se vaya a perder. Tipifica la iglesia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba en esa iglesia? Dice que en estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué sigue diciendo el 3? Lea el 3. ¿Ah? Miren, hermanos,
Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, había gente con una necesidad grande. Hoy en día la iglesia universal está así. ¿No ha visto? La iglesia universal, hay personas que están cojos, caminan, pero no muy bien dentro de la iglesia. ¿Usted no ha visto esas personas? Yo no, pastor, no, yo no he visto, no. Hermano, en la iglesia universal hay personas que están cojeando, sí, no se salen del camino, pero están cojeando, no están caminando muy bien. Hay personas, hermano, que están ciegos, no ven. Hay personas que están paralíticas. ¿Y sabe cuál es el problema de la persona paralítica, hermano? Que tiene parálisis espiritual, que sabe cuál es la solución, pero no la hace. Porque, hermano, mire, ¿qué pasó con Jesucristo? Jesucristo, hermano, le tocó, él le traían los enfermos, los endemoniados venían, pero a los paralíticos a él le tocaba que ir. Era diferente. Porque el paralítico, hermano, mire, usted leyendo esto, la explicación que le da el paralítico de Betesda, el milagro se trataba de correr, ya lo he explicado, ¿cierto que sí? El milagro se trataba de correr. El problema estaba de él en donde, en los pies. El ciego era más rápido, el mudo era más rápido, el cojo, el manco era más rápido. Pero no llegaba. Cuando Jesucristo le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué dijo él? ¿Era una respuesta sencilla o no? ¿Cómo era la respuesta? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo él? Hermano, ¿y usted por qué no viene a la iglesia? No, pastor, es que yo tengo esto, pastor, esto. ¿Por qué no ora? No, por esto. Él estaba, hermano, la parálisis de él era espiritual, física, pero también peor, la espiritual. Él llega y le dice, no, pero es que Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y empezó a darle una explicación a Jesucristo cuando él no le había preguntado eso. Le dijo, ¿quieres ser sano, sí o no? La pregunta, ¿para qué le hubiera explicado eso? Jesucristo le ha tocado que decirle, ¿usted le gustaría que yo lo llevara al estanque cuando el ángel mueva el agua? ¿O usted por qué no es sano? Ay, es que lo que pasa es que esto, y a veces, hermano, nos llenamos de tantos conceptos y de tantas excusas que por eso la gente está paralítica. La gente no ha recibido el milagro, porque, hermano, el Señor está de frente, le está diciendo, ¿usted quiere ser sano? Y la gente saca su pergamino, ¿no? Las excusas. Empieza a sacar esa cantidad de cosas. Y como le digo, hermano, el paralítico, la persona que está en la condición paralítica espiritualmente, conoce y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. No lo hace. Y esos son los más difíciles. Por ahí yo me acuerdo la otra vez que, hermano, que no, que es que esa persona es conocedora de la palabra. Hermano, es más fácil usted predicarle a alguien que no conoce de Cristo que a alguien que ha sido conocedor. Más fácil. No, pero es que ese no cree. Esos son los más fáciles. Porque cuando esa persona tiene una experiencia con el Señor, hermano, pero los tibios, el Señor los vomita. Los tibios. Entonces, hermano, ese hombre estaba por 38 años enfermo allí. Y, hermano, estaba ahí tirado. Porque él ya, hermano, cuando venía el ángel a mover las aguas, él ya daba por hecho de que, ay, no, pero es que eso es para otra persona. Una persona que tiene parálisis espiritual, hermano, es una persona con reclamo, con rechazo. Una persona que piensa de que no le va a venir algo bueno a ella, sino que siempre es para los demás y pobrecito yo. Ojo con eso, porque esa es la condición en que está, hermano, la iglesia. Diga, yo no. La iglesia universal, casa de la misericordia, la iglesia estaba llena de cojos, mancos, ciegos, hermano, paralíticos. Usted vive la iglesia hoy en día universal, hermano, la iglesia del mundo. Cuando dicen pasen acá los enfermos, ¿quiénes son los primeros que pasan en una cruzada? La misma iglesia. No son ni los nuevos, hermano, qué vergüenza. Pasa en la misma iglesia cristiana. Los mismos servidores. Yo veía eso cuando hacían las cruzadas, hermano. La otra vez yo veía eso y los que primero pasaban era, hermano, ahí eran los mismos cristianos, ahí como que, hermano, y los nuevos, hermano, sanos y caminando normal. Sí,
Los que iban a recibir al Señor pasaban bien y caminando y bien vestidos. Y los que iban a orar cuando iban a orar por los enfermos, la gente mal vestida, con una pobreza y enferma. Yo decía, pero bueno, yo me da eso en la cabeza, ¿cómo así? Estamos al revés. Pero ¿por qué pasa eso, hermano? Porque, hermano, el paralítico, ¿sabe qué pasa con el paralítico? El paralítico, hermano, quiere mucho, pero no hace nada. La persona que es paralítica espiritualmente anhela muchas cosas y quiere mucho, pero no hace nada. Usted le pregunta, no, esto quiere una cantidad de cosas y quiere, pero no hace nada. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Por lo menos si yo le preguntara, usted no me responda en esta semana, ¿qué hicimos para el Señor? Yo le he dicho a usted que lo que le estamos pidiendo a Dios se parezca a lo que le ofrecemos. Que día estaba hablando con una persona, hermano, que yo estaba aterrado y yo le decía, usted, Dios la ama mucho, le dije yo. Tranquila, no es de aquí. Ay, menos mal pasó. No es de aquí, es de otra parte. Yo le dije, usted es una persona que Dios le ha dado mucho a usted, pero usted no le ha dado mucho a Dios, le dije yo. Me tocó que decirle porque tuvo un problema, me tocó que ir a atender un problema, el hijo se iba a suicidar, hermano, y tocó que atender ese problema. Y yo, hermano, yo le digo lo que el Señor me diga, yo se lo digo, a mí no me da pena. Yo le digo, usted, esto es una advertencia del Señor, porque usted le ha pedido todo lo que usted le pide al Señor, el Señor le responde y le ha respondido, y usted ha visto la mano poderosa de Dios en su vida, pero usted no se decide buscar al Señor. Le dije yo, esa mujer le pide al Señor lo que sea y el Señor se lo da. Y así ha sido, hermano. Y es una mujer bendecida por Dios. Usted no la conoce, por eso hablo de esa persona. Hermano, y yo le decía, usted es una persona bendecida, usted es una persona que le ha pedido al Señor esto, lo otro. La ha sanado, la sanó de un cáncer. Le pidió por negocio, le ha colocado gracia en sus manos, la ha bendecido. Y me agachaba la cabeza y decía, pastor, el Señor me ha dado mucho, pero yo no le he dado nada al Señor. Hermano, estamos vivos, nos dio la salvación. ¿Qué más que eso? Si usted se muere ahorita, se va para el cielo. ¿Ninguno? No me asusten, hermano. Hasta en eso se puede haber parálisis, hermano. Con un amén. Entonces, hermano, mire, la parálisis hace de que la persona, hermano, anhele muchas cosas, pero no emprenda nada, no haga nada. No se haga nada, no hace nada. Anhela muchas cosas como el perezoso. Anhela, pero nada alcanza. Porque así como de grande es la pereza, así de grande es la pobreza, dice Proverbios. Y tiene muchos sueños, pero no emprende nada. No le coloca rodachines a la fe. Todo marcha sobre ruedas si le colocamos ruedas a las cosas, ¿cierto? Pero la gente no le coloca rodachines. Quieren muchas cosas, pero ¿por qué llega la frustración? Porque no están. ¿Qué estamos haciendo para que eso se haga realidad? Una fe sin obras es muerta. David, hermano, él se preparó. Si usted ve a David, yo esta mañana estaba estudiando David, hermano, y yo analizaba de que David buscaba a Dios. Él buscó a Dios. Él fue ungido como rey de Israel. Volvió a ser pastor de las ovejas. Pero ¿qué hizo él? Se empezó a preparar. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Tenemos un llamado. Tenemos dones, talentos, capacidades, porque usted los ha identificado. Nos estamos preparando. ¿Usted qué haría donde Jesucristo lo llame en estos momentos? Nos llame y le diga, bueno, hermanito fulano de tal, vamos a hacer las cuentas aquí. Cuénteme, a ver, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué haríamos usted y yo? Yo hablo por mí, quedamos cortos, hermano. Quedamos cortos. ¿Qué haríamos donde Jesucristo nos llame, como en la parábola de los talentos? Que Jesucristo llegue y te diga, o nos diga todo, bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Ala, con lo que te dije? Porque es que, hermano, acuérdese lo que les hablé del espíritu de la distracción. Él no tiene problema, hermano. El único objetivo del espíritu de atraso es que pierdas el tiempo, que no lo aproveches bien.
Porque el diablo sabe que si usted aprovecha bien el tiempo, usted va a cumplir un propósito. Usted va a multiplicar los dones, los talentos y va a ser efectivo. Y para eso me tengo que ir a lo de la predicación, hermano. Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con Jesucristo? Usted vio a Jesucristo, hermano, metido en una iglesia toda hora predicando, y eso va para mí también. No, él iba a predicar en las calles. ¿Sí o no? Él salía a predicar. Usted cuando vio a Jesucristo, lo vio una vez en la sinagoga, leyó la palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí para sacar de la cárcel, y empezó a predicar y les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos vosotros. Pero de resto Jesucristo predicaba en las calles, hermano. Hoy en día la gente, la que tenemos al lado del trabajo, no le decimos nada. Sabemos que está haciendo algo malo, pero no le decimos nada. Ay, no, qué pereza, no, es que ella me va a decir que no, o él me va a decir que no. Hombre, mira, ve, estás haciendo esto mal. Te lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentite, porque si te llegas a morir así, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Eso se llama predicar la palabra. En la fila de un banco, en donde sea, hermano. Pero hoy en día, hermano, la comodidad es una cosa terrible. La gente no quiere salir de la comodidad. ¿Para qué meterse en problemas, sí o no? Puede ser la persona más ungida, puede ser la persona, hermano, que levante muertos, puede ser el predicador más predicador. Hay que salir a la calle. En toda circunstancia, en el supermercado, usted hablar de Jesús. Eso se perdió. Eso se ha perdido, hermano. Yo aprovecho cualquier oportunidad que yo, hermano, para hablar del Señor Jesucristo. Y no estoy diciendo que yo sea el modelo de ejemplar, porque me falta muchísimo. Pero necesitamos empezar a emplear eso, hermano. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe estaba en un momento de milagros, de prodigios. ¿Sí lo ha leído usted en Hechos? Estaba haciendo milagros, hermano. Estaba en un esplendor de milagros. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Lo arrebató y lo llevó ¿para dónde? ¿Qué pasó? ¿No hemos leído la Biblia? ¿A dónde? Al desierto. ¿A qué? A hablarle al etíope. Puede ser el más ungido, puede ser el super predicador, el super pastor, el super ejecutivo, el super trabajador, el super hermano, el gran hermano. Hay que, hermano, en la calle, en todo momento predicar, en tiempo y fuera de tiempo. Ah, pero ya no hay tiempo. Estoy preocupado en mis propias cosas. ¿Qué estamos haciendo por el reino? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Yo no sé, por eso yo no piense que estoy pensando en alguien, no, porque yo no sé sus vidas personales. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos aprovechando la vida que nos dio, esa chispa de vida que tenemos, la juventud, el hablar, el conocer personas, el decirle que eso está mal hecho, y confrontar a esa persona, porque en medio de una predicación de esas puede sentir la presencia de Dios, nacer de nuevo y convertirse al Señor. Mire que Felipe, hermano, fue traspuesto por el Espíritu Santo, le predicó, y ese etíope fue y cambió toda una nación. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Tenemos que salir, hermano. Por eso dice la Biblia: ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Predicar. Entonces, la parálisis, hermano, hace que la gente, o sea, quede, como dice la palabra, valga la redundancia, paralizada. Sabe muchas cosas de Dios, tiene muchos anhelos, pero está paralizada, no hace nada. No se hace nada. Y se entra como en un estado de confort donde usted tiene que medirse con lo que usted hacía antes, cuando usted nació de nuevo, los que han nacido de nuevo. ¿Cuánto tiempo oraba la otra vez? ¿Cuánto tiempo usted ayunaba? ¿Cuánto tiempo leía la Biblia? ¿Cuánto tiempo se congregaba? Ahora, ¿qué está haciendo? Tendría que ser más, ¿no? Porque en las empresas, en la economía, tiene que ir de menos a más, como lo dice en el reino. Vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Vamos de aumento en aumento. ¿No ha visto esas líneas esas flechas, no sé cómo le llaman eso, líneas de tiempo, estadísticas, que van de menos a más, ¿cierto que sí? ¿Cómo vamos? Hágase un medidor. ¿Cómo vamos nosotros en ese medidor? ¿Estamos buscando más del Señor o nos estamos preocupando por las cosas que se van a quedar aquí? Porque el día que nos muramos, los carros, la moto, los negocios, todo se va a quedar, aquí se queda. Aquí se va a quedar todo eso.
Como dice por allí, no me acuerdo la palabra que dice, pero una palabra tremenda. ¿Qué hará, qué pasará si hoy vienen por tu alma? Necio. Es necedad, hermano, es necedad. Saúl se relajó. Dice la Biblia, hermano, en primera de Samuel capítulo 15, dice la palabra del Señor que Samuel, hermano, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Se apartó. Y vino un espíritu malo a atormentar. Cuando usted y yo entramos en esa parálisis, no nos desatamos. Cuando una persona entra en una parálisis, ¿qué pasa? Hermano, el Espíritu Santo se va. Y cuando se va el Espíritu Santo, porque es que yo he escuchado muchas enseñanzas, no, el Espíritu Santo no se va, hermano, se va, la Biblia lo dice. Él se va, se contrista y se va. Cuando dice la Biblia, el espíritu inmundo que vuelve, no me está hablando de pecado, sino que, hermano, hay un descuido en la casa está desordenada, perdón, la casa está vacía, está adornada, pero vacía, sin la presencia de Dios. Y ahí no habla de pecado, ahí habla es, hermano, de una persona que dejó apagar el espíritu, que lo contristó, que lo apagó, hermano, dejó de orar, dejó de ayunar, de buscar del Señor. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se fue. ¿Y qué sucedió allí? Viene un espíritu inmundo, hermano. La persona que el Espíritu Santo se va, viene un espíritu a atormentarlo. Por eso hay personas en tormento, porque al irse el Consolador, ya no hay consuelo, viene es tormento. ¿Sí lo ha leído usted? Leamos primero de Samuel. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. ¿Estamos allí? Mire lo que dice, primer libro de Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Hasta allí. Al irse el Espíritu Santo, viene un espíritu a atormentar. Entonces por eso hay gente atormentada. ¿Qué voy a hacer con esto? Y mantienen tormento y esto y lo otro y atormentado. Diga conmigo tormento. Una persona llena del Espíritu Santo está tranquila, no se deja atormentar de nada. Viene problemas, pero está tranquilo. Hay personas que el Espíritu Santo no está dentro. El Espíritu cuando se va, lo rodea. Sí lo rodea, pero no está dentro. Así como en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un mover del Espíritu, pero no estaba adentro. Hay gente que el Espíritu Santo lo está rodeando. Y sí le manda consejo por ahí, le habla, le dice, pero no está adentro. Porque lo sacamos, lo dejamos apagar, lo contristamos con el pecado, se fue. El odio, el resentimiento, la ira, las peleas, la rencilla, las discusiones, la contienda, hermano, el conflicto entre las personas, todo eso contrista al Espíritu de Dios. Si usted lee Efesios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros maledicencia, ira, si empieza a decir todo lo que contrista al Espíritu Santo, lo que lo entristece. Y hay gente que lo hizo tantas veces y el Espíritu Santo, el Señor le mandaba profetas, le mandaba personas, mira, tenés que hacer esto, tenés que apartarte de eso. No lo hizo, el Espíritu Santo se fue. Y ya lo rodea nomás, lo rodea. Por eso hay tormento, no hay consuelo, hay dudas. Porque como el Espíritu Santo, lo que hemos estado hablando del Espíritu, que Él dice, no hablará por su propia cuenta, sino que os recordará todo lo que os he dicho, y que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Hay personas que hasta están en duda si me salvo o no me salvo, porque el Espíritu no está dentro de ellos. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted, usted tiene la convicción de que usted se va para el cielo. Pero una verdadera convicción. Porque no hay quien convenza, hermano. Hablamos del Espíritu Santo, que si no está el Espíritu de Dios, la gente comete pecado porque no hay quien lo convenza. La asignación del Espíritu de Dios es convencerte que estás mal y que debes de cambiar y cambiar esa práctica. Y Él te va a convencer, no te va a quedar difícil. Le vas a coger asco al pecado porque Él te convence.
El que te convence no es ni Jesús ni el Padre, es el Espíritu de Dios. Esa es la asignación. A Él es el que hay que buscar. David entendió eso, hermano. ¿Por qué cree que él oraba de madrugada? Porque en las madrugadas es donde él se encontraba con Dios. El salmista nunca fue sorprendido por el día. Él sorprendía el día, hermano. Vamos a entrar un momentico allí. Salmos 119, 147. (119, 147). ¿Qué dice Salmos 119, 147? Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. ¿Cuál es el alba? El amanecer. ¿Sí o no? Leamos Salmo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Léalo. Leámoslo todo duro. ¿Qué dice? Leámoslo duro, hermano. Los que tenemos Biblia, léalo duro, que es para el Señor. No, pero así no le creo. Los que tenemos Biblia, leamos. Yo sé que usted lo puede hacer mejor. Leámoslo duro, de verdad, hermano. Es para Dios, no es para mí. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice? Ah, ¿cómo nos presentamos? ¿Y qué esperamos? Lo que leímos, la palabra de quién? Que el Espíritu Santo nos dé una palabra. Y nos da una palabra y ya usted no va a colocar la fe sobre la fe, sino que con esa palabra, usted en esa palabra se va a mover como se movió Pedro y caminó sobre las aguas. Como Pedro echó la red y encerró los peces en la palabra que Dios le dio. Esto no es que yo me lo inventé o que es que el pastor le gusta que es que uno madrugue, no, hermano. El salmista David descubrió eso y por eso fue uno de los grandes conocedores, hermano, de la presencia de Dios. Leamos Job 33, 15. Desde el 14. Las experiencias que tiene David, hermano, no son cosas de él, sino, hermano, son experiencias con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Job capítulo 33, versículo 14? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. ¿En qué? Ah, Dios habla ¿en dónde? En nocturno, en la noche. Cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuando se adormecen sobre el lecho. ¿En qué momento habla Dios? Cuando la gente está durmiendo, ¿cierto? Yo leí esto, hermano, le digo que yo he leído la Biblia y esta mañana lo leí y quedé sorprendido. Yo, tremenda palabra. Entonces revela al oído de quién, de los hombres, y les enseña ¿qué? El consejo. Y mire lo bueno, que en la intimidad el Señor te convence y te quita todas las cosas personales. Dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Hermano, cuando usted y yo nos levantamos a la madrugada, Dios habla. Ahí dice que Dios habla. ¿Para qué? Dios habla a los hombres, hermano. ¿Para qué? Para quitar la soberbia, para que no seamos castigados. En la intimidad Dios te va a hablar y esa palabra te va a transformar.
No, pero usted está, hermano, como que no le gusta eso. De verdad. O de pronto usted dirá, no, yo ya sé eso. Vamos a leer, hermanos, Salmos 17:2. Desde el 3, 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Cuándo lo visitó Dios a David? De noche. ¿Cuándo visita a Dios a de noche? De noche, hermano. Es de noche. Visita a los hombres a la tierra de noche. Ahí es donde él habla. Pastor, Dios me ha hablado en el día, sí, gloria a Dios, pero en la noche es donde, hermano, viene con todo. Viene con todo, hermano. ¿Por qué cree que hay? Mire, usted no, mire, de noche, en el Salmo 91, ¿qué dice él? ¿Qué dice él en el Salmo 91? Usted lo sabe de memoria. ¿Ah? Dice que el terror, habla del terror nocturno, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el terror nocturno? Eso no es un cambio de clima, no es un lugar. No, hermano, eso es un demonio. El terror nocturno es un espíritu. El terror nocturno es un demonio que le coloca terror a la gente, miedo, pánico. ¿A cuántos fueron esclavos de ese miedo? Yo fui esclavo de ese temor. Yo me levantaba del baño, hermano, y yo era mirando para todos lados y tenía que prender todas las luces. Hermano, entraba al baño y cuando apagaba la luz me iba rápido. Y uno siente como que alguien lo persigue. No sé si a usted le pasó, ¿sí o no? Uno siente como que alguien viene atrás. Es una impresión, hermano. Y uno llega y se arropa y ya como que descansa. ¿Sí o no? Y uno siente, hermano, que alguien como que está atrás, como que alguien como que lo está mirando. Hermano, y eso es un espíritu. Se llama el terror nocturno. Así se llama, hermano. Ese espíritu, hermano, tiene una asignación y es de meter miedo. De meter miedo, hermano. Hay gente que no se levanta a la madrugada a orar porque le da terror, le da miedo. Le da miedo levantarse a orar porque ese espíritu está allí. Hermano, hay gente que lo jalan, le cogen el pie, escuchan cosas. A mí me ha pasado, pero el Señor me ha estado enseñando. Yo escucho cosas y yo digo, que a mi esposa me decía, no, amor, es que me pareció escuchar un ruido allá en el baño. Y le dije, allá está el diablo haciéndole el aseo al baño. Y sí, yo siempre cuando escucho algo, yo no le paro bolas a eso, hermano. Por más que corra la gente, el diablo, ¿qué va a poder hacerle algo a uno? Mire, a veces uno piensa que la cobija es como el superpoder donde uno se tapa y ya los demonios no tienen poder. Hermano, el día que venga un espíritu a hacerle daño encima de la cobija, lo coge y lo golpea. Con esa misma lo puede hasta ahorcar, hermano. Pero cuando usted es un hijo de Dios, mire, yo eliminé ese temor así. Porque yo dije, por más que yo corra, un espíritu es más rápido que yo. Cuando yo no era cristiano, a mí me daba temor. Yo decía, por más que uno corra, eso no es como en las películas, que llegó el demonio y que casi lo coge y que alcanzó a levantarse y se escapó. Eso no es así. Los demonios, hermanos, se mueven rapidísimo. Tienen poderes. Entonces cuando yo decía, por más que uno corra, el día que vaya a ser algún espíritu a una persona que Dios le dé permiso, le hace. Por encima de la cobija, por encima de lo que sea. Entonces yo me relajé y desde ahí para acá, y cuando empecé a buscar del Señor otra vez, hermano, no, esa confianza creció más. Entonces yo sé, hermano, primero que Dios me protege. Dios, a usted también, no puede hacerme ningún daño. Entonces yo camino tranquilo y relajado. Lógico, uno le da temor, uno siente, uno se tensiona, pero uno enfrenta el miedo. Porque el que diga, no, pastor, yo no me tensiono, yo estoy relajado, mentira. Todos, porque estamos vivos, tenemos nervios, hermano. Pero los temores se enfrentan, se vencen enfrentándolos. Entonces yo me levantaba, porque yo me levantaba la otra vez, hermano, a la madrugada en oscuridad, y eso era un miedo. Ahora ya no, hermano, yo me levanto y
Y si uno siente a veces el ambiente pesado, porque es que la noche es la noche. Y me pongo a orar y hay veces uno escucha, hermano, ruidos por ahí, pero pues yo no le presto atención. Entonces hay un espíritu que tiene una asignación y es de meterte terror, de meterte miedo. Miedo también a hacer otras cosas. Eso es ese espíritu, hermano, tiene esa asignación. Y dicen, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ¿cierto que sí? ¿Qué pasa, hermano, cuando usted ora de noche, ora en la madrugada? Hermano, ¿usted no ha visto personas que se acuestan sanas y se levantan enfermas? ¿Usted no le ha pasado? ¿O no ha visto? ¿No ha visto? Pero dígame, sí, yo no lo escucho nada, están callados, hermano. De verdad que yo no he visto tan callados, no dicen ni sí, ni mueven ni no, nada. Se acuestan, hermano, hay gente que se acuesta y hasta amanece muerta. ¿O no? ¿No hizo? Hermano, es un espíritu, hermano, pestilencia, algo que mata. Cuando usted se levanta en la madrugada, hermano, a orar, todas esas cositas se van contrarrestando. Pero la parálisis, ¿qué va a hacer? La parálisis no va a dejar. Usted puede tener todos los seminarios de orar por la madrugada, saber todas las cosas, pero si no salimos de esa condición de parálisis, hermano, no lo vamos a hacer. Tenemos que levantarnos, tenemos que caminar. Tenemos que, pastor, yo lo hago, hágalo más, porque ya usted ya Dios te va a visitar. Y sí, te está exigiendo más Dios. Porque muchos nos relajamos, no, eso es que como yo ya lo hago. Resulta que Dios le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme su capacidad. Hay gente que se levanta a orar y todo, pero ¿cuántos años llevamos haciendo lo mismo? Tenemos que duplicar, tenemos que crecer, avanzar. Porque si no estamos estancados como el que no está haciendo nada. Porque en el reino de los cielos, hermano, acuérdese que la repartición no es por necesidad o por lo mucho que usted llore o por las lagrimotas que usted le derrame al Señor, sino por productividad. Entre más usted produzca, el Señor te va a dar más. Si no, nos vamos a estancar. Diga conmigo, parálisis. Sí, hermano, de noche es que se mueven todos esos diablos, todos esos espíritus. De noche, hermano, es que usted escucha a esos satanistas, hermano, testimonios, y esa gente, hermano, cuenta unas cosas que ellos salen de noche, ellos duermen de día, de noche es que salen a hacer visitaciones, a hacer sus conjuros. Usted va por allá a los montes por la noche, usted se encuentra con esa gente. ¿En serio, hermano? De día usted no los ve casi, usted los ve casi tarde noche, ya cuando ya se van levantando a esa hora, porque la vida de ellos es en la noche, en la oscuridad. En la oscuridad. Entonces, ¿qué pasaba con el paralítico, hermano? El paralítico tenía una condición en la mente, no, pero es que yo no puedo, es que esto, es que Señor, es que esto. Y el Señor Jesucristo, porque fue prudente, y mire, él era para una fiesta. La Biblia dice que él iba para una fiesta, ¿cierto que sí? Jesús era para una fiesta. ¿Y qué pasó? Entró allí directamente a sanar ¿a quién? Al paralítico. ¿Por qué no sanó a los demás? Usted no se pregunta por qué no los sanó a todos. Si usted ve las sanidades del Señor Jesucristo, dice, y todos eran sanados. ¿Se ha leído? Todos eran sanos. ¿Y por qué solamente fue por el paralítico? Y le dijo, vete, no peques más para que no te venga algo peor. Y salió y se fue. No sanó a los demás. Eso es para meditar, hermano. El domingo, con el poder de Dios, seguimos hablando del tema. Pero usted y yo tenemos que mirar si estamos en parálisis, si estamos avanzando o qué estamos haciendo para el Señor. ¿Qué estamos haciendo? Porque si nosotros no meditamos en eso, hermano, nosotros somos muy conformistas. El ser humano es muy conformista y egoísta. Se preocupa solamente por lo terrenal, y lo espiritual, que es lo que más importa. Como decía ese versículo, necio, ¿qué pasa si hoy vienen por tu alma